estamos compartiendo constantemente acerca del Evangelio de la Biblia. ¿Cuál es el Evangelio de la Biblia? Es lo que hemos venido hablando. El Evangelio de la Biblia es que Jesús es el Cristo. Esto es el Evangelio que dice la Biblia, y la Biblia fue escrita para que nosotros creamos en este Evangelio, para que creamos que Jesús es el Cristo. Y si creemos de esta forma, entonces tenemos salvación, tenemos vida eterna. Que Jesús es el Cristo, o en otras palabras, que Él es el ungido. Es que Él es el verdadero rey ungido que venció a Satanás. Él es el verdadero sacerdote que resolvió el pecado, y el verdadero profeta que resolvió la separación de Dios. No solamente resuelve el problema fundamental, sino todos los problemas. Esto es lo que debemos de creer. Con la cruz y la resurrección, Jesús cumplió todas las cosas perfectamente. Esto es lo que tenemos que creer. Es decir, que Jesús en la cruz y la resurrección terminó todo mi problema. Y si creemos de esta manera, tenemos vida eterna. Así está escrita la Biblia, para eso, para que creamos esto. Y hemos venido explicando todo esto. Hemos explicado acerca de Cristo, acerca de Jesús, y también qué significa que Jesús es el Cristo. Ahora debemos de explicar qué significa creer que Jesús es el Cristo. Así que aquellos que tienen esta verdadera fe tienen la salvación. Esto es lo que hemos explicado anteriormente. Y si de verdad tenemos esta fe, entonces creemos que todo ha terminado. Así que en este tiempo y en el siguiente tiempo vamos a explicar si de verdad hemos creído que Jesús es el Cristo. Ahora creemos, entonces ¿cómo debemos de vivir? Esto es lo que vamos a hablar. Realmente, en cuanto a la vida de fe, hay muchas cosas que parece que deben de ocurrir. Si nosotros vemos en todas las epístolas, esto fue escrito a las iglesias, y si vemos el contenido, pareciera que dice: haz esto, no hagas esto, debes de hacerlo así, no debes de hacerlo así. Es decir, si nosotros vemos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, se acomodaría como una montaña muy grande. Y también, si nos fuera dado una nueva ley, sería una carga muy pesada. Pero si nosotros conocemos el principio de todo ello, la regla de todo ello, entonces yo pienso que será muy simple. Así que la vida del creyente, ¿cómo la podemos explicar? Me gustaría explicarlo de esta manera. La Biblia nos dice que a Adán y a Eva les fue dada una promesa primeramente. Y la razón por la que fue prometida esta promesa, este pacto, fue prometido para cumplir esta promesa. En otras palabras, para obedecer. Sin embargo, Adán y Eva no guardan este pacto, es decir, lo desobedecen. Y como resultado de la desobediencia vienen todos los problemas de esta tierra. Y por eso es que Adán y Eva, gracias a la desobediencia, ellos causan que todos los problemas vengan, y el Señor ha venido como alguien que ha obedecido al 100%. Él vino a esta tierra y Él obedeció hasta la muerte, hasta morir en la cruz. Y toda esa desobediencia sucia que había en nosotros fue completamente cambiada por la obediencia perfecta y limpia del Señor. Así es como nos da un nuevo pacto. El nuevo pacto de que Jesús es el Cristo. Y esto es una misma situación que el pacto que recibió Adán y Eva. Adán y Eva recibieron un pacto de obras. Así nosotros hemos recibido el mismo pacto. ¿Qué es lo que nos pide? Es decir, nos pide obediencia. Y la Biblia primeramente nos habla de que el hombre está en desobediencia. En Génesis 3:11 dice: y Dios le dijo: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Aquí, después de la desobediencia, vemos cómo es que Dios viene y pregunta de una forma muy precisa. Oseas 6:7: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Después de traspasar el pacto, han prevaricado contra mí, dice el Señor claramente. En Jueces 2:20: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz. Así que Dios le dice al pueblo de Israel, una de las cosas que hacen es que no me obedecen. Constantemente dijo esto en Romanos 10:16: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En Romanos 10:3: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios.
no se han sujetado, no han obedecido. Esto es lo que se está regañando. Y en Efesios 2:12, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo se define? Dice que son hijos de desobediencia. En 1 Pedro 2:8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Así que, como no se ha desobedecido, han tropezado. Como no se ha obedecido, han tropezado. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que dice aquí que el que cree, debería decir el que no cree, pero el que rehúsa creer, es decir, que desobedece a la creencia. Es lo que dice aquí. Las vidas han desobedecido. El primer Adán y la mujer, ellos desobedecieron desde el principio. Es una obra de desobediencia y por esta desobediencia han caído constantemente, dice la Biblia. Y en esta situación, hay alguien que obedeció la palabra de Dios de una forma perfecta, completa, que fue Jesús Cristo. Hebreos 5, del 8 al 9, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Como él pudo obedecer, él se volvió autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Daniel 7:27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre las cosas de la iglesia. Como él obedeció de una forma perfecta, aquel que lo obedece, él no solamente se vuelve autor de salvación, sino que toda la creación se rinde ante él. Eso es lo que ocurre. El hombre desobedece, pero nuestro Señor tiene una obediencia perfecta, y aquellos que le obedecen a ese Señor se vuelve autor de eterna salvación. En el siguiente tiempo vamos a hablar un poco acerca de la vida del creyente, un poco más específicamente.